Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de operaciones de conjuntos en MySQL. Vamos a hablar de las operaciones unión, intercept y except. Esto con el fin de dar ayuda al tema de sesión 4, en el cual utilizamos uniones, intercepción y except para realizar dicho taller. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar primero que todo de las operaciones de conjuntos en MySQL. Básicamente, una operación sobre conjuntos combina el resultado de dos sentencias eh, en un único resultado. Entonces, tenemos dos sentencias select posiblemente obteniendo de estas un único resultado, un único listado de tuplas. Dependiendo del tipo de operación, estas sentencias deberán cumplir con unos requisitos para el resultado que se dé. Mm, Básicamente los operadores definidos para el álgebra relacional, base sobre la que tenemos cimentado SQL, son la unión, la intersección y la diferencia. Eh, si ustedes recuerdan de los ejercicios o de la teoría que manejamos en matemáticas, la unión de dos conjuntos básicamente es todos los elementos que están dentro del conjunto A unidos con los elementos que podemos tener en un conjunto B, ¿ok? La diferencia van a ser únicamente los elementos que están dentro de los conjuntos A y B, la intersección. La diferencia van a ser todos los conjuntos, los elementos de un conjunto que se encuentren dentro del conjunto A, pero que no se encuentren del conjunto B. O al contrario, si estamos buscando la diferencia de elementos en conjunto B, pues todos los elementos que están en conjunto B que no se encuentren en conjunto A. ¿Ok? La diferencia simétrica son todos los elementos que no estén contenidos en ambos conjuntos. Básicamente es la, los elementos que se encuentren en el conjunto A o los elementos que se encuentren en el conjunto B, pero que no estén al mismo tiempo dentro de los dos conjuntos. ¿Ok? Bueno, y dentro de SQL están en varios motores de bases de datos SQL, están definidos las operaciones de unión, de intersección y de diferencia. Sin embargo, en MySQL esto no es así. En MySQL únicamente está definida la operación unión. Las operaciones intersección y diferencia debemos hacerlas como producto básicamente de dos consultas sí, básicamente de dos conjuntas sobre las cuales operamos para poder obtener la intersección o la diferencia. ¿Ok? No están definidas intersección y diferencias en MySQL. ¿Ok? Entonces, MySQL, eh, bueno, básicamente este es lo que estábamos hablando hace un momento, que la unión son todos elementos dentro de A y todos los elementos dentro de B. La intersección son únicamente los elementos que estén en A y en B. La diferencia son todos los elementos que pertenezcan a un conjunto, pero que no estén en el otro. Una diferencia simétrica es todos los elementos que estén en los dos conjuntos que estamos operando, pero que no o que estén en uno o que estén en otro, pero que no estén justamente en los dos conjuntos. ¿Ok? Ok, bueno. Ay, ok, la operación unión. La operación unión básicamente nos permite obtener los resultados de dos sentencias separadas y al final pues nos muestra todos los elementos de esas dos sentencias. Y un ejemplo puede ser tener una primera sentencia, seleccione el nombre del conjunto profesores donde la categoría sea primera, ¿ok? Y unimos esa consulta con una segunda sentencia, select nombre de los profesores de la tabla profesores, de la tabla impartida y de la tabla asignaturas, donde profesores
eh, imparte sea igual a el ID de imparte de la tabla imparte y asignaturas sea igual al código que pertenece tanto a asignaturas como imparte, ¿ok? Y créditos sea igual a 6. Entonces, básicamente lo que hacemos es tomar una consulta y unirla, los resultados de esa consulta, unirla con los resultados de una segunda consulta, ¿ok? Esto es un ejemplo de un query cualquiera. ¿Qué condición debe haber? Que usted tiene que retornar la misma cantidad de campos. O sea, aquí estoy retornando únicamente un campo, ¿sí? Aquí estoy retornando un único campo. Si yo necesito retornar dos o tres más o tres o más campos, pues puede ser dirección, teléfono, ¿cierto? Debe también en la segunda consulta usted estar retornando la misma cantidad de campos. O sea, en el segundo select usted deberá retornar los campos también dirección o teléfono. No importa que sean dirección y teléfono, tener que coincidir, pero sí tienen que coincidir en número, ¿ok? No tiene que coincidir exactamente en el misma nombre de columna o tipo de dato. Realmente MySQL no está colocándonos problema por tipo de dato, pero sí nos pone problemas si nosotros no retornamos o no hacemos una unión de de dos consultas que no retornen la misma cantidad de datos, ¿ok? Entonces, básicamente aquí estamos tomando una consulta y estamos uniendo los valores de otra consulta en un solo resultado, ¿ok? Ese es el tema de la sentencia unión. Bueno, sigamos mirando que no. La operación intersección. Como tal no existe una operación intersect. ¿Ok? Vamos a ubicar los elementos que existan en una primera consulta, pero a la vez que existan también en una segunda consulta. ¿Ok? Ese es el objetivo de la intersección. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos tener una primera consulta, en este caso, mire, seleccione todo de la tabla clientes, donde el identificador del cliente, o traigan todos los campos de la tabla cliente, donde el identificador del cliente se encuentre dentro de una segunda consulta. Mire, seleccione identificador de cliente de la tabla facturas, donde la fecha de facturación sea mayor que el 1 de marzo del 2020, ¿ok? Entonces, esta consulta que tenemos anidada o subconsulta, esta consulta de acá me va a retornar únicamente un identificador de cliente, ¿ok? Y va a ser el identificador de cliente de los clientes que tienen factura superiores a marzo 1, ¿ya? Una vez con ese identificador de cliente, con la cláusula IN, estamos indicando que el identificador de cliente de esta consulta principal, o la consulta, primera consulta, ese identificador de cliente debe estar dentro de este conjunto, ¿ok? Entonces, este primer conjunto, todos los clientes de la tabla cliente, ¿cierto? Eh, está intersectándose con la consulta, los clientes, esta segunda consulta, los clientes que tengan una facturación, una fecha de facturación mayor que marzo 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué utilizamos? Simplemente la cláusula IN y utilizamos una segunda consulta, la consulta con la cual estamos intersectando la primera consulta. ¿Ok? ¿Qué estamos obteniendo? Pues básicamente estamos obteniendo la intersección de la primera consulta, que son todos los clientes, con la consulta de los clientes que tienen facturas con fecha de facturación mayor a marzo 1. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado? Únicamente este conjunto de todos los clientes que además tengan una fecha de facturación mayor que marzo 1.
¿ok? Entonces, no existe esa cláusula intersect. Ya vimos cómo podemos eh, mm, implementar la intersección de conjuntos. Ahora, la operación except. La operación except eh, nos indica básicamente todo lo contrario. Lo que nos indica es la operación o el poder hallar los elementos que pertenezcan a un conjunto, pero que no estén dentro de otro conjunto. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer una consulta que me traiga, que me arroje los elementos de este conjunto, del conjunto A, y vamos a hacer una segunda consulta en la que obtengamos los elementos del conjunto B. Una vez teniendo los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B, vamos a indicar que me traiga o me arroje como resultado todos los elementos del conjunto A, pero que no se encuentren dentro de la segunda consulta, que son los elementos del conjunto B. ¿Ok? Entonces, un ejemplo es, seleccione o tráigame todos los clientes de la tabla clientes donde el identificador de cliente no se encuentre. Mira, este es el, digamos, la sentencia clave dentro de esta consulta, no se encuentre, ¿ok? No se encuentre el identificador de cliente, no esté dentro de esta subconsulta. ¿Cuál es? Seleccióneme todos los clientes. Bueno, seleccioname el ID cliente. Únicamente requiero el ID cliente, que es el que estoy comparando acá, ¿cierto? Igual que lo hicimos en el anterior caso. Seleccióname o tráigame todos los ID clientes de la tabla facturas donde la fecha de facturación sea mayor que el 3 de marzo, el 1 de marzo de 2020. ¿Ok? Entonces de aquí obtenemos una lista de clientes que facturaron con posterioridad al 1 de marzo de 2020 y lo que hago aquí es indicar, oiga, tráigame todos los clientes, pero que no hayan facturado por encima del 1 de marzo del 2020, ¿ok? Entonces, en la anterior consulta traíamos todos los clientes que hubieran facturado. En este caso, traemos todos los clientes que no hayan facturado en esa fecha. Entonces, si usted se da cuenta, entre la consulta de, de, mm, de unión y la consulta, perdón, de intersección y la consulta de diferencia, aquí está la consulta de diferencia. Básicamente hay un ¿qué? Hay un tema y ahí son iguales básicamente las dos consultas, pero la única diferencia es que en un caso estamos buscando los que están contenidos dentro de esta segunda consulta, ¿cierto? Los clientes que están contenidos dentro de esa segunda consulta, y esto sería la intersección. Y en el segundo caso, estaríamos obteniendo o estaríamos trayendo los clientes que no estén dentro de esa segunda consulta. ¿Ok? Esa sería la diferencia. La operación de diferencia. Entonces aquí yo solo estoy trayendo los elementos o los clientes que existen únicamente dentro de este conjunto clientes, pero que no existen dentro de este segundo conjunto, que son algunos ID clientes, unos clientes que hayan facturado por encima del 1 de marzo. ¿Ok? Esa es la pequeña diferencia. Las dos consultas son muy similares, son muy sencillas de realizar y solo se diferencian en que estoy buscando en un caso, en el caso de la intersección, estoy buscando que los clientes o los elementos del conjunto A, ¿sí?, también se encuentren dentro del conjunto B. Y en el otro caso, pues estoy buscando que los elementos del conjunto A, ¿sí?, no estén dentro de los elementos del conjunto B, que es el segundo caso. Eso es todo, y espero les ayude con el tema de
la realización de su taller número 4, el cual nos indica que hagamos una consulta de unión, que acabamos de verla hace un momento, una consulta de intersección y una consulta de diferencia. ¿Ok? Son los tres casos que acabamos de ver dentro de la diapositiva. Una feliz tarde. Hasta pronto.